Estás escuchando Castellón Confidencial. Aquí empieza la aventura de la información confidencial. Gracias por estar ahí, amigos de BOM Radio Benidorm. Leopoldo, un abrazo. Radio Montaña Leonesa, Gran Vía, Radio Barcelona, canal de YouTube, iVoox, Spotify, Spreaker y cualquiera de los digitales que colaboran con este espacio. Un abrazo inmenso a los que nos ayudan a través de su suscripción, especialmente en iVoox, a seguir adelante, a ayudarnos también económicamente, a ser libres, a no aceptar subvenciones ni ataduras. 60 minutos de información confidencial que empiezan ya. Castellón Confidencial. Miren, jamás tuvimos un gobierno tan rico. Jamás tuvimos un gobierno tan rico. Las arcas del Estado nunca estuvieron tan llenas. 240.000 millones de euros en ingresos de Hacienda hasta noviembre pasado. Y sin embargo, los españoles cada día más pobres. A día de hoy, datos oficiales, 4.800.000 españoles viven en situación de pobreza severa, con menos de 6.300 euros al año. Eso es más del 10% de la población. ¿Y qué hace este gobierno tan rico? Les da 200 euros al año, o sea, 5 euros por persona y mes, que no llegan ni a ser una limosna, que es un insulto. Además, Sánchez dispone de 33.000 millones de recaudación extra que no esperaba, pero no se gasta ni un euro. Las familias, la renta de los hogares ha caído casi un 7% en 3 años. Es decir, han perdido ustedes poder adquisitivo. España es el país que más poder adquisitivo ha perdido de todos los países de la OCDE. Lo que ha hecho Nadia Calviño es una gestión nefasta que nos mantiene en último lugar entre los países que no alcanzan los niveles de 2019 previos a pandemia y que dicen no alcanzaremos hasta 2024. Hemos perdido 5 años. Eso sí, a cambio de repartir sin parar. Fíjense, los presupuestos del Estado del año que viene, solo de intereses de la deuda, del dinero que España ha pedido prestado, solo de intereses, 30.000 millones de euros. ¿Qué país puede pagar 30.000 millones al año solo de intereses? España. Eso sí, funcionarios públicos batiendo récord cada vez más. Aumento de las pensiones cuando no hay dinero cada vez más. ¿De qué se trata? Pues de que seamos dependientes del Estado, como en la antigua Unión Soviética, como en Cuba, como en Venezuela. Se trata de tenernos atados y bien atados, de que digan es que hay que votarles porque es la única manera de que recibamos alguna limosna. Es repartir migajas, céntimos en gasolina, cheques más aparentes que eficaces, ayudas a autónomos que no llegan a nadie, un kit digital que ha cobrado el gobierno pero es incapaz de gestionar, como el cheque cultural. En definitiva, señores, no se trata de repartir el dinero, sino de aparentar que se hace. Miren, los últimos datos, ahora que ya terminó el 2022, 5.500 millones de fondos europeos que deberían haberse gastado el año pasado, se han quedado en el limbo, no se han gastado. Casi el 20% de los presupuestos generales del Estado siguen sin destino. Nunca tuvimos un gobierno con tanto dinero y tan mal gestor. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada.
Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Castillón Confidencial. Sucesos. Ayer se produjo otro asesinato por parte de una mujer hacia su pareja, un hombre. ¿Saben lo curioso? No podemos contarles cuántos hombres han sido asesinados por sus parejas, por sus mujeres, porque no hay datos. Nunca se ha calculado. Desde el año 2019 solo se habla de violencia de género a la inversa, no de hombres asesinados por sus parejas. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Ayer tuvimos el primer asesinato en el ámbito de la violencia doméstica. Una mujer de 54 años ha asesinado a su marido en Fuenlabrada, de 64 años. Ambos eran españoles. La autopsia revelará el momento del crimen, dado que todavía no se sabe si fue durante la madrugada del domingo al lunes o en la mañana del propio lunes. Y también el tipo de sustancia que esta mujer empleó con su marido. Todavía no se sabe si es un producto de limpieza, lejía o algún tipo de medicamento. Él, ya una vez que hubo acabado con la vida de su marido, se suicidó. No tenían antecedentes ni denuncias por malos tratos previas. La hipótesis, visto el escenario del crimen, es que ella acabó con la vida de su marido, lo asesinó para posteriormente suicidarse en el propio domicilio. Una nueva víctima más en el ámbito de la violencia doméstica. Y sin negar evidentemente la lacra de la violencia de género, casi 50 mujeres han fallecido este año, no debemos obviar que también mueren hombres en el ámbito de la violencia doméstica. Son menos, o al menos las estadísticas así lo dicen. Entre 50 a 70 mujeres mueren cada año y no sabemos los hombres, dado que desde el año 2007 las estadísticas oficiales no existen. Y tampoco contamos los suicidios motivados por desavenencias conyugales, ni de hombres ni de mujeres. Esconder las estadísticas no ayuda a solucionar un problema. También quiero avisar que pueden existir denuncias de malos tratos de hombres a mujeres. También existe una orden de protección para una mujer que provoca o produce malos tratos en el marido. Puede haber alejamientos, puede haber dispositivos de control. En definitiva, lo que no se entiende es la falta de estadística. Lo que no se entiende es que oficialmente no sepamos los hombres que fallecen al año. Y ahí está, gracias Serafín, ahí está el problema que no se puede resolver porque ni siquiera se contabiliza. Es el delito con diferente aplicación según la sexualidad de quien lo sufre y de quien lo comete. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Castillón Confidencial. Bueno, nos gusta escuchar los comentarios al aire de algunos colaboradores con prestigio. Hoy el turno es para Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana. El año que acaba de comenzar es un año clave para la historia de España. Lo hemos dicho muchas veces, se ha dicho muchas veces, se ha comentado muchas veces en otros años.
pero este año, con todo lo que ha estado pasando durante estos últimos meses, últimas semanas, de asalto al Tribunal Constitucional, de asalto al Consejo General del Poder Judicial, de leyes a favor de los que han delinquido en Cataluña intentando romper el país y otro tipo de leyes ideológicas, es más necesario que nunca que España salga a votar en mayo y en diciembre por la libertad. En mayo, en las autonómicas y municipales, que no solo tienen que revertir en aquellos sitios donde está gobernando el Partido Socialista con partidos de extrema y radical izquierda, para que haya gobiernos que gestionen bien las ciudades y las comunidades autónomas, sino también porque tiene que ser una acción de plebiscito nacional por la recuperación del país por parte de los españoles. En estas primeras elecciones, luego en diciembre, enero, cuando sean las elecciones generales, exactamente igual. Hay que cambiar las cosas y depende de nosotros, de los españoles, en nuestras distintas opciones políticas, pero todas aquellas que signifiquen apostar por el futuro, apostar por la libertad y la democracia, por la economía, por el empleo, por las expectativas en todos los órdenes. Yo desde luego lo haré por el Partido Popular. Imagino que otras personas lo harán por otras opciones políticas, pero esto ha de cambiar. España necesita que los españoles estemos a la altura de las circunstancias y hagamos que Sánchez y sus aliados comunistas, Bildu, ERC, dejen de estar manoseando el presente y el futuro de todos los españoles. Querido Hugo Pereira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí comenzando un nuevo año, un año muy intenso va a ser este y con mucho trabajo, como siempre, Albert. Bueno, escuchando a Paco Camps y a varios colaboradores, todo el mundo espera mucho de este 2023. Sobre todo esperan que se marche Sánchez, que ha hecho un daño atroz a las instituciones democráticas. ¿Tú lo ves tan fácil, como dicen algunas encuestas, o Sánchez no se entierra tan fácilmente? A ver, yo creo que hay dos problemas. Uno, efectivamente, es que Sánchez no se entierra fácilmente, es decir, siempre lo hemos comentado en este programa. Claro, las encuestas dicen efectivamente que va a ganar Feijóo, que va a sumar con Vox, pero que realmente Sánchez estaría a unos 90-100 escaños. Es decir, después de todo lo que ha perpetrado en estos últimos años, que solamente haya caído tan pocos escaños y que esté todavía rozando los 100 escaños, es verdaderamente alarmante. Eso por una parte. La segunda, y concluyo, es que, claro, gana el PP y sumaría con Vox, pero ese pacto PP-Vox se tendrá que hacer. A ver cuándo empiezan a hablar Feijóo y Abascal. Bueno, no es que no hablen, es que ni se fotografían juntos. Es que cuando hicieron un almuerzo o cena no hace mucho, fue en secreto, como si hubiera que esconder algo. Claro. Pero algún día tendrán que hablar. Si claro, presumiblemente todas las encuestas dicen que nos guste o no, Santiago Abascal tendrá que ser vicepresidente del gobierno, ¿no? Es que Sánchez no va a bajar del PSOE, es decir, Sánchez lo va a intentar hasta el último segundo. Yo entiendo que quizás Feijóo lo tendría más sencillo si Sánchez se fuera, si yo qué sé, si Margarita Robles, por poner un ejemplo tonto, llegara a la Secretaría General del PSOE y fuera el nuevo Pedro Sánchez, entonces claro, sería mucho más fácil Feijóo pactar con un nuevo líder del PSOE. Pero claro, es que eso no va a suceder. Pedro Sánchez va a seguir ahí, va a estar ahí y desde luego es completamente imposible que Feijóo piense en un pacto, aunque sea de investidura, o sea, que piense en el más mínimo pacto con Pedro Sánchez. Sería verdaderamente imposible y las encuestas, tal y como dicen ahora, pues tiene que ser PP más Vox. Sí, sí. Señores, aquí tenemos dos partidos que podrían gobernar pero que no hablan y luego la izquierda más dividida que nunca. Yolanda Díaz, lo publicaba hoy ABC, se va a presentar sí o sí a las generales. Ella está convencida que hay que hacerlo, que hay que medir su fuerza. No lo hará o no sabe si lo hará bajo las siglas de Podemos. Podemos, a quien no quiere es a Irene Montero, lógicamente, está quemada, debería haber dimitido hace meses. Y Yolanda Díaz puede ayudar a dividir a la izquierda o acabará sumándose al PSOE, como dicen tantos, Hugo. Bueno, están hablando incluso de que podría ser la segunda del PSOE, es decir, estar Pedro Sánchez y de segunda ella, ¿no? Juan Figueroa, asesor de la Comunidad de Madrid, concejal en Alcobendas, exalcalde de San Agustín, ¿se presenta con PSOE o sin PSOE Yolanda Díaz? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ella va a intentar por todos los medios sumar lo suficiente para ir de forma independiente.
porque hay que recordar que Yolanda Díaz es la candidata realmente de los sindicatos, no es la candidata de ningún partido. Los sindicatos la pusieron ahí y van a intentar defender su autonomía y su independencia. Pero si no puede, yo la veo hoy más cerca del PSOE, desde luego, que de Podemos. Nos dicen que no tiene estructura, que Sumar no tiene fuerza, es decir, un partido, más allá de una lideresa, necesita una mínima estructura para presentarse. Podemos lo tiene, ella no. Hugo, ella sola no es suficiente, ¿no? No, desde luego que no. Además, la estructura en un partido político es lo más importante, es decir, y es lo más difícil. Por eso el fontanero en los partidos políticos es quien tiene incluso hasta mayor relevancia que el presidente o el secretario general del propio partido, ¿no? Con lo cual es importantísimo. Yo no veo la capacidad de Yolanda Díaz para conformar un verdadero partido con listas, con una estructura, etcétera, antes de las elecciones generales, o bueno, ni mucho menos antes de las municipales y autonómicas, ¿no? Pero de ahí ya no tiene intención de presentarse. Yo lo veo muy difícil, muy complicado, y desde luego yo creo que si se presenta con el partido Sumar y le hace por tanto oposición también a Podemos, pues acabará dividiendo el voto de la izquierda. Yo creo que llegarán a una entente, por así decirlo, entre los tres partidos de la izquierda, Unidas Podemos, Sumar, supuestamente, y el PSOE, y a ver, pero lo veo muy difícil, Ya. Dejadme preguntar a alguien que les conoce bien. Edmundo Val, bienvenido. ¿Cómo estás, diputado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros. ¿Usted ve a Yolanda Díaz sumándose al PSOE como una más, dividiendo a la izquierda, o no? Bueno, la verdad que yo he tenido que hablar muchas veces con ella, pues bueno, en las cosas normales, ¿no?, de la práctica parlamentaria. Y la sensación que sí me ha dado cuando he hablado con ella es que estaba lanzada. O sea, la he visto muy motivada, digamos, a presentarse en su candidatura personal, ¿no? Esta candidatura, así que un poco de chiste la llamamos la candidatura de Yolanda, ¿no? Porque es una candidatura que solamente se basa en ella misma, ¿no? No tiene un apoyo territorial como no sea el que le dé el Partido Comunista de España o Izquierda Unida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo la verdad es que sí la veo bastante lanzada a presentarse, sin ponderar quizá demasiado el hecho de poder tener mejores o peores resultados. Sí. Ya. Bueno, es curioso, Edmundo Val, que la gente habla de Ciudadanos con las palabras de enfrentamiento entre usted y Inés Arrimadas. Hablan de división, incluso he llegado a escuchar que usted ha llegado a acuerdos, a pactos con el señor Bolaños para apoyar al PSOE, y que usted es el candidato de Sánchez, cuando Arrimadas sería la candidata de Feijóo. Claro, a mí me cuesta creerlo, porque a usted, si alguien le expedientó y le hizo la vida imposible, fue Sánchez, precisamente. Sí, desde luego a mí me está sonando muy a chiste las declaraciones que estoy viendo, escuchando de compañeros míos de partido, que la verdad es que me suenan a broma, ¿no? O sea, llamarme a mí sanchista es lo más surrealista, lo más onírico que se me puede ocurrir, llamarme a mí, ¿no? Yo en un momento determinado precisamente me niego a firmar un escrito, todo el mundo lo sabe, el escrito de acusación, nada menos que de los presos del Procés, que habían, en mi opinión, cometido un delito de rebelión y un delito de malversación, y es el propio Pedro Sánchez, a través de la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, que me cesa de mi puesto de trabajo. Pero quiero que la gente entienda bien lo que es esto de que te cesen de tu puesto de trabajo siendo funcionario. Significa no que te vayan a mandar a la calle, pero sí que te supone un quebranto económico muy importante, pero muy, muy, muy importante. Yo recuerdo en aquel momento como a mi familia le dije que había que abrocharse el cinturón porque en fin, iba a suponer una merma de dinero, y luego, sobre todo, también una merma de autoridad personal, claro, de humillación frente al resto de tus compañeros, en tu propio prestigio personal, como si hubieras hecho tú algo malo simplemente por haberte negado a mentir. Bueno, pues este señor que hizo esto con un funcionario, en fin, honrado, que toda su vida no se ha dedicado nada más que a trabajar y a trabajar y a trabajar en unas situaciones a veces de penuria de medios personales y materiales, pues este señor que
que me atacó es el presidente del gobierno. Entonces, claro, cuando mis propios compañeros de partido pues están diciendo que yo soy un sanchista, o que la gente que viene conmigo en el equipo, en la candidatura, pues somos unos sanchistas, la verdad es que es para echarse a reír, cuando no para echarse a llorar, ¿no? Porque también, por otro lado, pues debe ser lo único que tienen para meterse conmigo, porque yo la verdad que durante estos años pues lo que he hecho ha sido fielmente seguir las consignas de mi partido, trabajar muchísimo, estar todo el día en el Congreso de los Diputados, pasando horas y horas allí, pues negociando, pues claro que negociando, pero ¿qué es la política si no es negociar por mandato de mi partido y de acuerdo con las líneas que han establecido los órganos estatutarios de mi partido, la Ejecutiva Permanente y la Ejecutiva Nacional, que en un momento determinado, y la propia Inés Arrimadas, quisieron que efectivamente se llevaran a cabo negociaciones. ¿He negociado con Félix Bolaños? Claro que he negociado con Félix Bolaños y con Cuca Gamarra y con Teodoro García Egea y con muchos otros responsables políticos, porque la política es negociar, la política es llegar a acuerdos, y la política sobre todo consiste en conseguir soluciones que sean buenas para los problemas reales de los españoles. Mire, en el año 2015-2016 yo no estaba en Ciudadanos, y entonces quienes estaban en Ciudadanos, que forman parte muchos de ellos de la lista de Inés, de la candidatura oficialista, pues firmaron el famoso pacto del abrazo de 150 medidas con el malvado Pedro Sánchez, ¿no? Parece que entonces no era tan malvado, ¿no? Parece ser. No escuché a nadie que se opusiera entonces a ese pacto, pues por lógico y natural, porque precisamente la política consiste en eso, consiste en alcanzar acuerdos. Yo lo que estoy reivindicando es algo muy sencillo de entender, y es que este partido tiene ideas y valores propios, no somos subalternos del Partido Popular. Y esto es simplemente lo que algunos, en la lista de Inés, en la candidatura oficialista, pues les molesta, porque siguen con su política de ser subalternos del Partido Popular, tener un socio preferente, siempre gobernar con ellos. Y yo creo que a cualquier persona, pues evidentemente le resultará muy sencillo averiguar cuáles han sido los resultados de esta política, cuando las encuestas nos están dando 0 diputados en el Congreso de los Diputados y vamos de descalabro electoral en descalabro electoral. Pues se trata de cambiar eso, y se trata de ser un partido liberal, de centro, como son los partidos liberales europeos, que son capaces de pactar a los dos lados, no nada más. ¿Alguien se piensa, de los que nos estén escuchando, que yo voy a aprobar alguna vez el reparto de jueces en el Consejo General del Poder Judicial, o que estoy de acuerdo con la reforma del delito de sedición o de malversación? ¿Alguien de verdad puede pensar que yo voy a blanquear alguna vez a Pedro Sánchez, que es el peor gobernante que ha tenido España en 40 años y que nos ha arrojado en brazos de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña, que están condicionando la vida de 47 millones de españoles? Hombre, por favor, que soy abogado del Estado, hombre, que llevo España en el corazón, por Dios. Sí, no me cabe duda. Hay miembros de Ciudadanos que se han ido del partido, ¿no? El otro día decían que los afiliados, pues 2 de cada 3 han abandonado el partido. Y que dicen, hombre, pero en el fondo los que se presentan a las primarias son los mismos que llevaron el partido a este camino. Deberíamos regenerar al 100% los candidatos. ¿Qué les dice a quien piensa así? Pues sí, y una ilusión enorme me ha hecho que algunas de estas personas muy valiosas, muy activas en redes, gente que tiene una cierta notoriedad además también en el mundo mediático, se han vuelto a afiliar precisamente con la ilusión de poder apoyar a nuestro equipo, ¿no? De poder apoyar este equipo de renovación, de verdadera renovación y de verdadera regeneración. Y yo creo que se ve claramente, digamos, en la lista que nosotros hemos presentado, cómo hay muchísimas caras nuevas, como tenemos a mucha gente que procede del municipalismo desconocido en el conjunto de España, porque se trata de personas que ejercen sus cargos en pueblos pues que no son, y ciudades que no son muy conocidas, pero que están todos los días cara a cara con el ciudadano, tratando de resolverle sus problemas de verdad, del día a día. También hay mucha gente joven, precisamente en mi lista, y bueno, pues de la ejecutiva del partido, de lo que es la ejecutiva permanente del partido, pues solamente estamos Sara Jiménez y yo, ¿no? El resto, pues muchos de ellos, en los medios de comunicación, me preguntabais, pues ¿y quién es este? ¿Y quién es el otro? ¿Y quién es el de más allá? Pues hay Esto gente... está bien, ¿no? Claro, por eso digo que al final, yo lo he dicho también
muchas veces. Ya me hubiera gustado a mí no tener yo que dar este paso y poder con mucho sosiego y mucha calma haber construido el liderazgo de nuevas, de alguien absolutamente nuevo y completamente desconocido. Pero es que en 5 meses, ya en 4 prácticamente, tenemos las elecciones autonómicas y locales y por lo tanto pues hace falta una cara conocida, un rostro que los medios de comunicación ya conocéis, que pueda lanzar el mensaje y que pueda en definitiva poder motivar el voto para esas elecciones que tenemos tan próximas. Pero también lo he dicho, yo me presento con el objeto de que en el año 2024 nos sentemos precisamente para buscar ese nuevo liderazgo más joven. Yo tengo 55 años, ya no estoy para estos trotes, podemos decir, ¿no? Y poder encontrar otra vez ese nuevo Albert Rivera que yo digo que nos hace falta, ¿no? Sea hombre o sea mujer, pero que sea más joven, que despierte de nuevo ilusión y que por lo tanto podamos pasar 2023 esta transición de la mejor manera posible para conseguir de nuevo, pues dentro de 2 años, 3 años, a medio, a largo plazo, renovar ese liderazgo de Ciudadanos, que yo creo que es un partido absolutamente necesario en la política española. A ver, Hugo Pereira, pregunta a Edmundo Val. ¿Qué tal, Edmundo? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, estar contigo. Es evidente que estamos en un momento de desafección política, es decir, en donde los partidos políticos, los políticos, pues en muchos casos no ilusionan, ¿no?, a los votantes, a la gente, con lo cual estamos ante un contexto políticamente hablando, pues muy difícil para las regeneraciones. En cualquier caso, o pensando con optimismo que Ciudadanos, bueno, pues entre en el Congreso, que se regenere, que vuelva a estar completamente activo, estamos ya pensando en el horizonte de las elecciones, ¿no? Y en esas elecciones va a haber que pactar, descartando a Pedro Sánchez, como ya lo hemos descartado, porque ha sido el peor gobernante de los últimos tiempos. Entonces el escenario que queda es pactar o apoyar una investidura de un posible gobierno de cambio de centro-derecha, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho en ese sentido y precisamente tuvo sus frutos dentro de este descenso, digamos, en la intención de voto. Me gustó mucho la campaña que hizo Paco Igea en Castilla y León, donde dijo pues algo que yo creo que debía ser nuestro leitmotiv principal y que también forma parte precisamente de la candidatura, del programa de Ciudadanos de Nuevo, que es la candidatura que lideramos Santiago Saura y yo. Y es precisamente el que nos debemos presentar a las elecciones con nuestro propio programa, con nuestras propias ideas, con ese ideario tan completo, tan atractivo que tiene Ciudadanos, tan moderno, que mira hacia el futuro, como a mí me gusta recordar siempre esa frase que decía Albert Rivera, ¿no?, con los pies en el suelo, pero siempre mirando hacia el cielo. Bueno, ese es un poco lo que puede resumir el programa de Ciudadanos. Y después, una vez que se realice la votación y salga, digamos, lo que son las matemáticas, la pura aritmética, lógicamente pues llegar a acuerdos con aquellas formaciones que más nos compren nuestro programa político, es decir, con aquellas formaciones que nos vayan a dar un resultado de la mejor gestión de los intereses generales, que sean lo mejor que consideremos nosotros para España, de acuerdo con los criterios que establezca la ejecutiva del partido, pero sobre todo que nos prometan o nos certifiquen. Ya saben que nosotros normalmente a lo que hacemos es que llegamos a acuerdos por escrito, largos, de 100, 150 puntos en los gobiernos en donde hemos llegado, y después vamos punteando que se van cumpliendo precisamente esos compromisos. Bueno, pues yo creo que esta es la forma en la que Ciudadanos debe hacer política, ¿no? Poniendo encima de la mesa esta posibilidad de acuerdo, esta posibilidad de cumplir una parte considerable de su programa con el cual se presenta a las elecciones, y aquella formación que nos dé seguridad, que nos acredite que va a cumplir con la mayor parte del programa de Ciudadanos, pues esta será la formación con la que consigamos posiblemente llegar a acuerdos en todas las administraciones públicas. De ahí que un elemento fundamental, digamos, del revulsivo que supone la candidatura de Ciudadanos de Nuevo en el panorama actual de nuestro partido sea precisamente ese de no tener socios preferentes, de no ser subalternos del Partido Popular, porque al final la gente termina votando al original, que es el Partido Popular, y eso nos ha pasado pues en numerosas campañas electorales, efectivamente. Gracias, Edmundo Val, candidato a las primarias para presidir Ciudadanos. Fuerte abrazo. Bueno, pues un placer, de verdad. Buenas tardes y un placer estar con vosotros, como siempre.
y bueno, y feliz año, que no lo he dicho al principio. Venga, un abrazo fuerte, hasta luego. Bueno, Juan Figueroa, ¿le ves posibilidades a Edmundo Val en Ciudadanos? Bueno, no lo sé, la verdad. Yo lo que sí veo es que el mundo hace, pues, por lo menos en la Comunidad de Madrid, un juicio, a mi juicio, equivocado sobre los comportamientos políticos que ha tenido su partido, porque él dice, por ejemplo, que hemos apoyado incondicionalmente al Partido Popular. Y aquí, en los 11 casos que el Partido Popular ha podido elegir sin que en la ecuación entrara Podemos, ha elegido al PSOE en la Comunidad de Madrid. El ejemplo claro es Alcobendas, ¿no? O sea, que donde yo mismo soy concejal, ellos pudieron elegir. En Alcobendas gobierna PSOE y Ciudadanos, ¿no? Sí, se han repartido el poder 2 años y 2 años. Pero es mucho más grave todavía la segunda situación, que es que, claro, a los 2 años cambia el gobierno, pero no presentan como alcalde al que se presenta a las elecciones por Ciudadanos, sino que era un número de la lista, ni siquiera es un número 2, ¿no? Entonces tiene un lío interno y se presenta, ahora tenemos de alcalde al suplente del tercer clasificado. Entonces, claro, esto a los ciudadanos, cuando les has pedido el voto para controlar al PP, que es lo que se dijo en Alcobendas, en concreto, continuamente en radio está la hemeroteca ahí para decirlo, y luego le das el gobierno a terceros, y en la segunda parte incluso usando el voto de Unidas Podemos, hombre, pues el discurso de que el PP, el Ciudadanos, está en manos del Partido Popular, pues yo creo que no es muy acertado. Eso no quiere decir que en el resto de España esté pasando, ¿eh? Sí. No sé, yo lo que no entiendo y sigo sin comprender, y me he hecho esta pregunta y se la he hecho a Edmundo en privado y en público, es ¿por qué Inés Arrimadas no se marchó ya? Es decir, hay aquí una candidata en un partido, me es igual el que sea, que fracasa 1, 2 y 3 veces en convocatorias electorales de distintas comunidades. Y ahora, cuando hay que regenerar y hay primarias, vuelve a estar apoyando una candidatura. No, hombre, no. Que haga un Albert Rivera, con todos los respetos. Necesitamos, si es que en Ciudadanos quedan votantes, que los dirija un ciudadano regenerado. Ella no debería ni participar, ni opinar, ni apoyar. Y está ahí en el ajo haciendo mítines, preparando otra vez. Yo no entiendo. Entiendo que les cueste dejar el poder, pero me parece que ayuda muy poco a los compañeros. Hay que hacer un Albert Rivera. Albert Rivera se equivocó, se fue y no vuelve. Y no presenta apoyo a uno y a otro y no está metido ahí poniendo zancadillas. No, está apartado de todo. ¿Por qué Inés Arrimadas no hace lo mismo? ¿Tanto le cuesta? No lo comprendo. El poder, Hugo, tú eres politólogo, el poder no es solo dinero, es vanidad, es orgullo, es no reconocer errores, y es que tu vida privada después pueda tener una alternativa si has triunfado en el partido, porque si no lo pone muy difícil, ¿no? No, pero el poder sobre todo, es decir, y más cuando no se está en el gobierno o un cargo público, vamos, en este caso es diputada Inés Arrimadas, pero el poder sobre todo también es influencia, ¿no? En la sociedad, el poder salir en titulares, el creerse, pues de alguna forma, bueno, pues que eres importante, ¿no? Eso también es poder y es lo que más le cuesta a la gente dejar, ¿eh? Es decir, yo sinceramente creo que Inés Arrimadas, evidentemente también el dinero que está ganando es importante, pero yo creo que lo que más ella piensa en sus interiores es dejar eso, dejar de ser diputada o dejar de ser la persona que copa titulares o dejar de ser la persona con la que se reúne la gente. Eso yo creo que es lo que más le está costando a Inés Arrimadas. Lo que me sorprende es que tenga, en un sentido más literal, tan poca vergüenza, en el sentido de que pierda elección tras elección y que ahí siga con todas las ganas del mundo. Es decir, cuando tú tienes al final hecatombes y desastres, pues oye, vas pensando en ir dejándolo, pero no sigues con las mismas fuerzas como la que tenías al principio, sin hacer ni un mínimo de autocrítica, que es lo que se le pide y lo que se le exige a Inés Arrimadas. Es un caso de estudio lo de Inés Arrimadas también, ¿eh? Totalmente. Bueno, me tomo un Vichy catalán y tenemos otros frentes hoy de los que hablar. Vichy catalán, agua buena, por favor. Estos reyes, pida Vichy catalán a Melchor, Gaspar y Baltasar. Luego os preguntaré qué habéis pedido, porque hay que beber bien, hay que hidratarse por dentro y hay que mejorar en salud. Vichy catalán le ayuda a todo ello desde hace más de 100 años. Este agua nace así, con sus burbujas de forma natural,
natural del fondo de la tierra, antes se vendía en farmacias, y la tienen los mejores establecimientos de todo el país. No deje de comprar posiblemente la mejor agua del mundo. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Se llama María Luisa Segoviano, señores. Es la mujer escogida, una de las dos juristas escogida por el Consejo General del Poder Judicial, por lo tanto por el gobierno de los jueces, no del Partido Socialista, no de Moncloa. Le hace una entrevista al Sina en Onda Cero, le pregunta si ve la posibilidad de un referéndum por la independencia en Cataluña y suelta esto. Bueno, yo pienso que ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar. No hay que rechazar de entrada nada, pero eso no quiere decir que se admita. Yo creo que eso hay que tenerlo muy clarito, ¿no? Es decir, no, eso es que ni se mira, no, vamos a verlo despacio y con los razonamientos jurídicos, con la motivación, con todas las armas que nos da el derecho, armas en el sentido de para justificar, no en el sentido bélico, sino en el sentido de armar una resolución, pues dictarla. Es una cosa increíble, ¿eh? Si la escuchan. María Luisa Segoviano, que entiendo que lo que quiere es parecer una persona ecuánime, está diciendo que el principal artículo de la Constitución, que es España es una nación indivisible, bueno, pues ya veremos. Me parece tan grave, de tal gravedad, Figueroa, Hugo, que no entiendo. Sé que después dice no entiendo el revuelo, no se ha entendido bien mi declaración, pero esta era de las buenas, ¿no, Figueroa? Se supone, no es de las del gobierno. Yo del sanchismo ya espero cualquier cosa, o sea, no hay un solo paso que no esté premeditado y pensado. Y esa mujer lo que ha querido ponerse, yo creo, en una situación ambigua, un poco para defender o justificar su nombramiento. Para que no le pongan el sello de ser conservadora, ¿no? Efectivamente, y se ha pasado de rosca. Ya. Es que la han elegido como la han elegido. O sea, no yo, hoy he leído, que había una ofensiva ya parlamentaria que ya se ha presentado oficialmente para un modelo para despolitizar la justicia y que aunque sea tarde, pues se ha hecho y que vamos a ver ahora que los partidos pues se mojen y que voten. A ver qué vota cada uno y decidamos a ver cómo queremos nuestro modelo de justicia. Pero Hugo, esta mujer era la de las... Ya sé que hay mayoría progresista, o sea, de izquierdas, durante 9 años en el Constitucional, que ya es grave lo que digo, pero al menos los elegidos por los jueces que defendieran la Constitución, ni más ni menos. ¿Por qué a la primera de cambio la pone en duda en algo tan básico como la unidad del Estado? Pero vamos a ver, es que el problema es que tenemos unas altas esferas completamente politizadas. Si no escuchamos ni tan siquiera el contenido de lo que dijo, ya las formas, como lo dijo todo, hablaba como una política o como una tertuliana de televisión. Entonces, es que al final es que tenemos una serie de magistrados en las altas esferas, jueces y magistrados en las altas esferas del Poder Judicial, que son políticos, que hablan y actúan como políticos, a pesar de que sean magistrados. O sea, y esta mujer, ya insisto, sin entrar en el fondo de la cuestión y del contenido y de la ley, que evidentemente, es el artículo número 2 de la Constitución española, pero en cualquier caso, hablaba con una política. Si es que tenemos políticos, si es que las altas esferas de la justicia tenemos a políticos, a ver si nos damos cuenta, conservadores, progresistas, medio pensionistas, o de un lado o del otro, o de arriba o de abajo, pero son políticos, hablan como políticos, actúan como políticos y se reproducen como políticos.
Sobre todo se reproducen. Claro, hay una frase que ha dicho Segoviano y es que podría tener un elemento distinto. Es decir, recuerden que en los acuerdos PSOE-Esquerra está la palabra consulta, no referéndum. Consulta. Claro, si ya la jueza está preparando que con el argumento de consulta se pueda hacer, es evidente. Todo el mundo sabe que van a intentar realizar un referéndum, consulta o llámele como quiera, para separar Cataluña de España, lo cual es ilegal, inconstitucional, y cada vez que Sánchez dice eso no se va a hacer, sabemos que miente, eso ya no hay credibilidad ninguna. La cuestión es si le da tiempo de aquí a las elecciones de fin de año o no llega a tiempo en los movimientos de Esquerra Republicana. La única cuestión es cuándo. Y luego lo que le va a quedar a Feijóo cuando llegue al poder, Figueroa, porque tendrá que lidiar con jueces como esta, con perdón, como la señora Segoviano. ¿Feijóo sabe lo que le viene encima? ¿Es consciente en tu partido? Bueno, yo creo que Alberto Núñez Feijóo tiene una experiencia descomunal, ¿no? Un poco lo que decía Edmundo Valls, que otra cosa que él dice, bueno, vamos a dar paso a una persona joven y tal. Hombre, es que figuras democráticas como Isabel Díaz Ayuso o Albert Rivera, tan descomunales, es que es difícil encontrarlas, ni siquiera aunque tengan 70 años. O sea, yo creo que a lo mejor es mejor tener personas de 55, como él ha dicho que tenía, como Edmundo Valls, en la política, que no personas demasiado jóvenes que no han pasado ni en la pública ni en la privada ni de ser concejales. Entonces, cuando esas personas están tomando las decisiones de la interpretación de los jueces, o sea, es que la justicia no tiene por qué ser político, tiene que interpretar la ley, claro. Punto final. Sí, sí. Y es que la unidad territorial de España, nuestras fronteras, dice nuestra Constitución de una manera taxativa no interpretable, que es una decisión que tenemos que tomar todos los españoles, sin excepción. O sea, una consulta que no se haga a todos los españoles en todas las partes de España, porque yo soy tan catalán como es yo de Madrid, soy tan catalán como es un tío de Huelva o como es un tío de Santander. Claro, y yo un catalán es tan de Murcia o de Madrid como yo. Y yo, si esto en algún día llegara a una independencia, yo recurriría a los miles de experiencias previas que hay en el Tribunal de La Haya y solicitaría que los 47 millones restantes de españoles nos pidamos la nacionalidad catalana. Claro, para que así votemos en las generales. Pero lo que van a hacer es derecho internacional. Sí, claro, estaría bien. Lo que van a hacer es venderlo como una consulta, que no es un referéndum ni vinculante ni sin vinculante, y ya está, lo venderán como una consulta. Es que estos son muy listos. Lo van a vender como una consulta, y luego, si eso sale que sí, la consulta es famosa, pues ya tratarán de que sea vinculante de alguna forma. Es el problema. Tengo mensajes de los oyentes a través de YouTube, iVoox y varias redes. Teresa Valdivieso dice: la pena es que la Moncloa esté en manos de quien está ahora. Al resto de componentes del programa y a ti un saludo grande de una madrileña exiliada temporalmente a Torremolinos, dice. Bueno, un abrazo. Jesús Bracero, me parece, y siento decirlo, que Feijóo se ha vendido. Es cierto que se están cerrando acuerdos para votaciones importantes, PP-PSOE, ¿es cierto eso, Figueroa? Eso pasa ahora y pasa a la Asamblea de Madrid y seguirá pasando. Claro, yo no entiendo cuál es el tema. En una democracia hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos. Vamos, es que es la base democrática. Si no, haríamos otra cosa. Yo cada jueves me paso todo el jueves metido en la Asamblea de Madrid. Sí. Muchas veces negocio proposiciones de ley, indirectamente, lógicamente, a través de los diputados. Y te digo que no tengo ninguna duda que eso es lo normal. Es más, en las cámaras lo normal es el acuerdo, no es el desacuerdo. Menos cuando tratas con el gobierno, solo quiere escuchar a la gente independentista porque son ellos los que ponen las rayas rojas, los famosos pactos del Tinel. Ahora se están reproduciendo por toda España. Ellos necesitan a los independentistas, a los separatistas y a los bilduetarras, a los herederos de ETA. Entonces, ¿qué pasa? Que como los necesitan, cualquier trato que no sea con eso del tipo les genera un malestar a los rufián de turno, que por cierto yo no he visto una persona que su apellido le pegue más.
Bueno, Víctor Aragoneses Bolívar dice sobre Margarita Robles, que va cambiando de opinión y acata las órdenes de Sánchez cuando le grita. Dice, ella hace buena a Antonio, se refiere a Pedro Sánchez, pero si ella es cesada en una remodelación, aquí no pasa nada. Se ha tragado muchos sapos, aunque es fiel a unas siglas que ahora son las del partido de Sánchez o España, PSOE. Bueno, es una manera de verlo. Enrique Riobó estuvo hace unos días propietario de Canal 33 y nos confesó que él vio como Pablo Iglesias cobraba en billetes de 500 dinero del gobierno de Irán. Llegó a calificar en entrevista aquí en más de 1 millón de euros el dinero que cobró. Esto ha provocado un montón de mensajes, como el de Elvis Francés. Dice, ¿por qué no investigan a otros políticos? El foco siempre es Iglesias y luego al final todo es fake y no hay temas. Bueno, todo es fake, ya lo veremos. Teresa me dice, Teresa Valdivieso, es muy difícil pillar a Iglesias. Una vez más lo intentan y nada. Navidad me cuenta que investiguen sus cuentas. El casoplón de Galapagar cuesta mucho más de lo que se dijo. Y muchos dicen, como Antonio Hernández, ¿y Hacienda qué? ¿Dónde está Hacienda cuando pasa algo como esto? Esa es una buena pregunta, Hugo. ¿Por qué Hacienda nunca investiga según quién? Porque estoy muy ocupada pidiéndome requerimientos. A mí sí que confieso que Hacienda me pide requerimientos para justificar todas las declaraciones de Hacienda. Para todo. Entonces está muy ocupada conmigo y con los mortales, ¿no? En cualquier caso. Pero lo digo en serio, no lo estoy diciendo en coña. No, lo sé. Es verdaderamente increíble. Si es que además es que sabemos a ciencia cierta, es que si Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, tenía un palacio en Miraflores, si es que Irán, el gobierno de Irán, la televisión pública de Irán, le pagaba a la productora que producía el programa Pablo Iglesias un pastizal. Si es que el teléfono, el móvil privado que usa Pablo Iglesias estaba pagado también por el gobierno de Irán. Si es que tenemos a ciencia cierta evidencias y argumentaciones y pruebas de que esta gente se ha financiado de las peores dictaduras que existen en el mundo. De la de Irán, que cuelga homosexuales, que la pide a las mujeres adúlteras, de Venezuela, de la dictadura de Venezuela, pero etcétera. Ahí están. Claro. Y cada vez que se les ha investigado, ahora hay una investigación en marcha que ya veremos, claro. pero hasta ahora carpetazo y no se ha podido demostrar que fuese ilegal, sin negar que exista tal financiación, ¿no? Claro. Pero Albert, yo por no entrar en los mantras de siempre del bolivariano, de turno y tal, diré que, yo que soy un hombre de negocios, cualquier persona que sepa algo de negocios, sabes que por qué Malta hoy por hoy es el punto donde se hacen todos los negocios turbios por su poca transparencia en sus notarios, su fiscalidad y su estructura. Es un gran paraíso, vamos a decir, del acuerdo y la negociación. Se cierran, igual que en Gibraltar, la mayoría de las grandes transacciones de negocios, de alguna manera, extraños, por no decirlo de alguna manera. Entonces la pregunta es, ¿por qué tuvo que ir el señor que vende una casa que la de la derecha y la de izquierda están alrededor de 1.400.000, 1.500.000 euros, por menos de la mitad? Y bueno, pues esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué su casa costó muchísimo menos? A lo mejor tengo la respuesta, porque el anterior propietario, a que no sabéis de qué país era originario, de Irán. Si Iglesias le compró la finca de Galapagar a un ciudadano iraní, mientras había tenido acuerdos y cobraba cientos de miles, hay quien dice como Riobó, más de 1 millón de euros del gobierno iraní, a lo mejor ahí está la respuesta a la pregunta de por qué la compró tan barata. Pero, Hugo, que yo sepa, de esto no hay ni investigación en curso, ¿no? Hombre, no hay ninguna investigación. Si esto fuera el hermano de Ayuso o el primo hermano de Almeida, habría ya portadas, listas de espera de investigaciones periodísticas y un sinfín, ¿no?, de información. Pero bueno, se trata de Pablo Iglesias y, como siempre, estuvo mucho más opaco, ¿no?, y mucho más difícil de investigar, porque es que hay tantos intereses, ¿no?, que sobrevuelan y que están al lado de Pablo Iglesias, que es imposible, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay muchas dudas todavía, pero y que se archiven o que se cierren las investigaciones no quiere decir que no haya pasado.
Que esto la gente igual dice, es que Pablo Iglesias no ha hecho nada, o Podemos en general no ha hecho nada, no. Que se archiven no quiere decir que no se haya producido lo que se está investigando, sino que no hay pruebas. Que no hay pruebas que se puedan demostrar al 100% de lo que se está denunciando, claro. Dime, Juan. Mira, y además hay un hecho puntual que se dio, ¿no?, en esa compra, porque eso se ha publicado, no es una cosa que no se haya publicado, y es que se hizo toda la operación en Malta. Malta, que todo el mundo sabe que es uno de los sitios, al igual que se hace en Gibraltar, donde se hacen todos los negocios opacos, donde aparece el dinero negro en el mundo. Bueno, hay partes en Asia, pero aquí en el sitio donde preferentemente se blanquea el dinero es en Malta, por su condición de opacidad fiscal, una serie de cosas. ¿Qué necesidad tenía Pablo Iglesias y su señora de ir a sacar la hipoteca y de escriturar su casa en Malta? O sea, es una cosa que yo sí creo que la Hacienda Tributaria debería investigar, porque ya de por sí ya es sospechoso la operación solo por haberlo hecho allí. Sí. Estamos de acuerdo, pero también que no lo van a investigar. Eso es evidente, al menos mientras Fiscalía esté en manos de un fiscal general puesto a dedo por el gobierno y ha dictado de lo que diga Moncloa. Es la realidad. Bueno, hay algo que ha sucedido. ¿Quién manda en la Fiscalía? Ay, esas palabras que dijo en Radio Nacional Sánchez, proféticas. Hugo, me has de explicar esto. A ver, TikTok. Mañana hablaremos con un experto chino aquí en el programa, pero la red social TikTok en España está casi en 9 millones de seguidores, la mayoría jóvenes, muy jóvenes. Bien, Biden y el Congreso de Estados Unidos ha prohibido que ningún empleado del gobierno de Estados Unidos, empleado del nivel que sea, se descargue esta red social. En Estados Unidos 120 millones de norteamericanos se la han descargado. ¿Por qué? Porque dice tener pruebas de que el gobierno chino investiga a ciudadanos estadounidenses a través de TikTok. Sí. TikTok resulta que es de una compañía china llamada ByteDance. Y todas las compañías chinas, no solo TikTok, tienen la orden expresa del gobierno chino de transmitir todos los datos de sus usuarios al gobierno chino. Es decir, si usted que nos oye está en TikTok, que sepa que publique lo que publique, el gobierno chino se entera o filtra a través de un algoritmo para saber si dice usted algo que pueda para ello resultar peligroso. De manera que por un riesgo a la seguridad nacional, Biden ha prohibido tener la red TikTok por ahora a los empleados. Quieren prohibirlo al resto del país, pero como la mayoría de votantes de Biden son jóvenes y son los jóvenes los que se descargan TikTok, tiene ahí el conflicto de a ver si voy a perder votantes, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿De verdad es tan salvaje lo de TikTok y el gobierno chino, Hugo? Bueno, para empezar, no solamente es lo que se publica, sino que también es, digamos, los cookies o la información que tú das a una aplicación. Es decir, esto es lo típico de siempre. Tú dices, me tengo que comprar, yo qué sé, un nuevo coche, y de repente en TikTok entras y te salen no sé cuántos vídeos de coches, es decir, pueden acceder a muchos más datos. Las aplicaciones, evidentemente, luego está cómo se usan esos datos, ¿no? Es decir, si mantienen la privacidad que se le exige o si se le vende los datos al gobierno chino, como parece que es este caso, ¿no? Pero desde luego que pueden acceder a mucha más información que no solamente a lo que nosotros publiquemos de facto en la red social. Pero el gobierno chino, de forma histórica, se basó en el espionaje. Recordemos que para poder montar, si eres un extranjero, un inversor extranjero, para poder montar una empresa en China, el gobierno tiene, o una empresa afín al gobierno, tiene que tener un capital dentro de tu empresa. ¿Para qué? Para saber qué medios de producción usas, qué tecnología usas, qué cualidades o calificación o qué información posees y manejas, etcétera. Es decir, es que China basó su poderío y está ahora mismo siendo una potencia a nivel económica mundial por el espionaje. Es que China y el espionaje son, vamos, inseparables. Yeah. Es decir, es que así acabó donde está en estos momentos China. Claro. Dios mío, ¿tenéis TikTok vosotros, yo Figueroa? Sí. No, y Hugo sí.
Yo también, ¿eh? Sí. La verdad que aparte estás a tope, Albert. No, siempre te veo ahí. Bueno, pero a ver, yo tengo gente que me ayuda en las redes y Susana Gas, que es una de ellas, que es una experta, vamos hasta millones de reproducciones. Pero ahora ya me da miedo. A ver, mañana va a estar aquí un exiliado del gobierno chino, periodista, poniendo verde al gobierno chino. Lo voy a colgar en TikTok y os digo qué pasa, ¿no? Es la manera de claro, para comprobar hasta... Bueno, yo ya lo advierto con 24 horas. Dime. Albert, que digo que no será la primera vez que te espían, o sea que... No, ya. Digo que no será la primera vez que te espían. Tiene experiencia. Ya, pero es distinto que te espíen los Mossos a que te espíe el gobierno chino, ¿eh? Me da más miedo lo segundo, con perdón, pero me da más miedo lo segundo. Bueno, y 2 referencias. En la primera hora se han producido 2 datos aquí que merecen una explicación. Uno, Julio Sanz, presidente de los taxistas de España, nos ha informado, lo desconocíamos, que en la cabalgata de Reyes de este año no habrá carroza. En la de Madrid me refiero, no habrá carroza del taxi, de los taxistas de Madrid, porque el Ayuntamiento de Madrid le pide a los taxistas 11.000 euros para tener una carroza en la cabalgata. Cuando han pedido explicaciones, son 9.000 euros de tasas más impuestos. Es decir, le exigen al Taxi de Madrid lo mismo que al Corte Inglés, que a Amazon o que a cualquier marca privada que quiera publicitarse. Que me parece muy bien que quien quiera hacer publicidad pague. Pero hombre, al SAMUR no. A la Cruz Roja no, al taxi no, son instituciones de la ciudad, o que busquen un precio más bajo que se lo regalen. Bueno, lo dejo ahí, y este año no hay carroza de los taxistas porque le exigen 11.000 euros. Dile a Almeida Figueroa que se ha equivocado, y a Villacís también, por favor, de mi parte. Bueno, yo creo que ahí es una cuestión de ordenanzas, que a veces las reglas que nos marcamos son raras y entonces habría que tener alguna fórmula dentro de las propias ordenanzas de excepcionalidad. Y en este caso, esta ordenanza no lo tiene. O sea, yo creo que si tuviera, como yo siempre las ponía, cuando yo era alcalde lo ponía siempre, salvo circunstancias excepcionales que se aprueben específicamente en el Consejo o en la forma jurídica que corresponda. En este caso no debe existir esa excepción, entonces, claro, prevaricarían si no les cobran esa cifra. Cuando haciendo una pequeña modificación al propio reglamento, sería muy simple, ¿vale? Se ponen de acuerdo, Consejo, Junta de Gobierno, se aprueba y a correr. Y se hubiera solucionado. Bueno, amigos, que os traigan muchas cosas los Reyes. Un deseo, Hugo Pereira, para los Reyes Magos. Pues cambio político en España, eso desde luego. Y también que la crispación, que la polarización en España pues disminuya, porque estamos en un momento de mucha polarización, la verdad. ¿Tu deseo, Figueroa? Bueno, yo siempre es la salud, eso indiscutiblemente. Que éxito a muchos de vosotros que estáis haciendo una radio libre, que eso hará que todos seamos increíblemente más libres todos también, por la diferencia de opiniones. Y luego también, pues no que haya un cambio político en España que nos lleve a la razón y que no esté en manos de personas que precisamente son los que no creen en todos los demás. Qué pensamientos tan inteligentes. Que tengáis una feliz jornada de Reyes próxima. Un abrazo a los dos. Gracias, amigos. Un abrazo fuerte. Un saludo a todos. Adiós. Nos vamos. Mañana más información en el próximo podcast, más datos en el próximo espacio, más información confidencial para que se creen su opinión con total libertad, para que piensen lo que piensen, estén bien informados. Gracias a Gran Vía Radio Barcelona, a BOM Radio Benidorm, a Radio Montaña Leonesa, canal de YouTube y las plataformas, todas las que retransmiten este espacio. Amigos, nos vemos. Nos oímos en el próximo podcast. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.